Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a mostrarte una cámara diferente. Es una cámara que empezó a circular por ahí de principios del siglo XX. Es una cámara estereoscópica y esta es una Stereo Ideal de la marca ICA. Una cámara bastante interesante. Vamos a que la conozcas. Hay que entender que dentro de la producción de estas marcas, de cada una de estas fábricas, ya había un montón de cámaras que pues estaban en los almacenes, en las bodegas, y no podían deshacerse de ellos. Entonces, una de las cosas que hizo ICA fue que emitió algunas de sus cámaras con la marca ICA. Aquí podemos ver cómo está la marca de ICA, pero si la volteamos aparece otra marca. Esto no es un error, sino que muchas de estas cámaras surgieron con más de una marca, y aparte venimos hablando también de unas empresas que fabricaban cámaras para otras empresas que las comercializaban. Entonces pues vamos a encontrar que hay cámaras ya hechas por este conglomerado de ICA, pero que todavía en alguno de estos puntos se le puede poner un sello, por ejemplo por aquí o aquí, un sello de otro fabricante, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a ver la cámara como tiene. Pues en general tiene un buen aspecto, tiene algunos problemas ya de desgaste en la cubierta de imitación de piel que tiene aquí. Ya se empieza a ver algo de su carcasa de metal. Esta tiene un asa de este lado para poderla llevar a cualquier lado. En esta asa podemos ver el mismo modelo de la cámara. Esta es una Stereo Ideal de la ICA. Es una Stereo Ideal 65, que como les comento pues es una cámara bastante común, pero es difícil encontrarla que esté en buenas condiciones. Entonces vamos a ir viendo esta cámara como bastante compacta, a pesar de que su peso pues sí es arriba del 1,5 kg, 2 kilos tal vez. Y bueno, lo primero que hay que ver esta cámara es en el exterior, cómo tiene su cubierta de piel. Como si levantamos aquí vamos a poder ver la mirilla para el enfoque, y ahorita vamos a ver cómo trabaja, ¿sí? Estas de entrada se tiene que presionar un botón que está muy escondidito aquí. Este botón lo presionamos y entonces se abre, y una vez que se abre podemos nosotros extender el fuelle para ver cómo se va extendiendo, ¿sí? En el caso de que tuvieran que hacerse acercamientos o fotografías tipo macro, todavía podríamos nosotros activar este control. Miren, como pueden ver, este no es un adorno. Entonces aquí lo presionamos y se puede extender todavía más el fuelle. Entonces esto se podría regresar y volver a meter el fuelle dentro de la cámara para poder guardarla. Para guardarla había que presionar aquí y esto se cerraba. Pero bueno, vamos a dejarla abierta para ver algunos de sus controles básicos. Con este control aquí se puede extraer el objetivo. Ahorita vamos a hablar del objetivo, que es un objetivo doble. Aquí en este lado tiene esta pequeña palanca que sirve para bloquear, y entonces ya no se puede regresar el fuelle. Ya queda la distancia focal a la que se extendió el fuelle, queda bloqueada, a menos que quitemos de nuevo esa palanquita y podamos extender la distancia focal. Entonces tenía esta extensión hasta aquí, pero si se necesitaba más, pues se recurría a este control para extenderlo todavía más. Y una vez que ya la tenemos a la distancia necesaria, con esta palanca bloqueamos. Ya queda firme, queda bloqueado, ya no se puede mover el fuelle. Ahora, ¿qué seguía después de tenerla el fuelle extendido? Pues se tenía que levantar este visor y este otro de acá. Estos dos configuran una mirilla a través de la cual podemos hacer el encuadre. Aquí se ve. Entonces
Fíjense toda la preparación que estoy teniendo que hacer para poder dejar esta cámara lista para disparar. Extender el fuelle, extender las mirillas. Por el mismo peso de la cámara, pues es una cámara que pues es algo complicada de manejarla sin un tripié. Entonces podemos ver que en la parte inferior tiene su rosca para tripié. Había que colocarla en un tripié. Una vez que ya está extendido el fuelle, extendidas las mirillas, pues nosotros podíamos entonces hacer los demás ajustes para la toma. Vamos a ver este control de aquí. Este control que ven aquí es un control que servía para elevar el fuelle, vemos cómo se eleva, o para bajarlo. Esto nos permite hacer otro tipo de tomas con una cierta deformación, para compensar alguna perspectiva de un edificio o algún otro tipo de toma. De este lado, vamos a verla de este lado, tenemos este indicador aquí abajo. Este indicador, voy a desbloquear el seguro del fuelle, y este indicador sirve para nosotros poder ajustar la distancia focal. Aquí viene desde infinito hasta 1 metro de distancia más o menos. Entonces podíamos nosotros hacer el ajuste de la distancia focal, y una vez hecho se bloquea y ya queda sólido. Por este lente de aquí podemos nosotros fijarnos qué es lo que vamos a retratar. Entonces este servía como visor. Sin embargo, también podíamos hacer la composición con estas 2 mirillas. Una vez que ya tenemos listo eso, entonces vamos a la parte posterior de la cámara. En la parte posterior teníamos nosotros que abrir este pequeño seguro hacia acá para poder abrir la parte trasera de la cámara. Es esta. Y ya que está abierta, se colocan estas pequeñas lengüetas aquí para que ya no baje. Y así nosotros tenemos ya por dentro nuestro visor. Este es el vidrio donde se coloca el vidrio sensible con la preparación sensible a la luz, pero también me servía en aquellas épocas, me servía para utilizarlo como visor para revisar si la imagen estaba enfocada o no. Aquí teníamos primero que abrir el visor, y ya que estaba abierto podemos ver la imagen invertida. Entonces, a la hora de yo hacer el ajuste del enfoque, podía, de acuerdo a la distancia a la que se encuentra el sujeto, podría hacer el enfoque o el desenfoque hasta que la imagen me saliera lo más nítida posible. Vamos a ver aquí cómo se ve una imagen duplicada, porque estamos trabajando con un objetivo doble, y se ve como la persona está enfocada, y podemos nosotros hacer ahora sí que nuestra composición. La imagen que nos produce es una imagen doble y es cuadrada. Una vez que está enfocada, entonces era momento de cerrar cerrarla, y con este control que está aquí a un lado, retirarlo para poder nosotros poner el respaldo con el material sensible a la luz. Entonces se retiraba podemos ver aquí en el interior cómo están los 2 lentes. Entonces ya una vez que le sacábamos el respaldo, se podía poner el otro respaldo, ahora sí con el material sensible a la luz, de la misma manera en que retiramos el anterior. ¿Sí? Se coloca aquí hasta que haga clic. Ahí ya está listo, y entonces retirábamos el protector de la película. Y una vez que ya está listo, bueno, ahora hay que prepararla para disparar. Vamos a hablar un poquito de este objetivo, que es un objetivo gemelo o gemelar. Es un objetivo Compur, y podemos ver en los lentes que está hecho por la marca de Carl Zeiss, que fue una de las marcas que se unió a las otras empresas para fundar la ICA. Posteriormente esta marca, la Carl Zeiss, fue una marca que absorbió a las demás, y pues se hizo el monopolio de todas estas marcas. Ahora, lo que se podía hacer aquí era nosotros elegir en este control la velocidad de obturación, siempre girándolo hacia donde nos indica la flecha,
El pequeño iconito que vemos aquí de pentagrama, que es como una estrella, es la marca de ICA. Entonces, bueno, podemos girarlo. Estas pueden ir, la velocidad de obturación puede ir desde 1 segundo, 5 segundos, un quinto de segundo, un 25avo de segundo. Y vamos a ver, se cargaba con esta perillita de aquí. Ya que está cargada, se disparaba con esto. Vamos a poner una velocidad de obturación más lenta, en este caso de 1 segundo, y de nuevo se carga de aquí para dispararla con esto. Y ahí ya se hizo el disparo. Esta velocidad puede oscilar aquí hasta un 150avo de segundo, como lo voy a poner ahora. Entonces lo pongo en un 150avo, cargamos y disparamos. Y ya quedó el disparo. Ahora, esta cámara en particular tiene estos controles aquí. Vemos una M, que es para el disparo manual. Vemos una B, que es para el disparo, como ya sabemos, en bulbo o una exposición prolongada. Quiere decir que entonces yo cargo la cámara y mientras yo dispare siguen abiertas las cortinillas de la cámara todo el tiempo que yo mantenga el dedo aquí en esta palanca, ¿sí? Y tiene también la posición de Z, que la posición de Z servía para hacerlo en 2 pasos, es decir, digamos que cargo y luego vuelvo a disparar en la posición de la Z. Entonces con una primero queda abierto y después con otra se dispara. Por allá de 1909 tenemos que había 4 fabricantes de cámaras. En esta época vamos a recordar una cosa: la cámara era un invento relativamente reciente, entonces comenzó una gran carrera por generar muchísimos modelos de cámara. Vamos a hablar de 4 principales fabricantes de cámaras en Alemania, que era la marca de Richard Huttig & Son, es decir, Richard Huttig e hijo, y la fábrica del Dr. Krugener, también la fábrica de Emil Bunche, y había una división de aparatos fotográficos de la marca de Carl Zeiss, una marca que por ahí pueden encontrar en algunas otras cámaras, que era la Carl Zeiss Palmos. Bueno, la cuestión que pasó con estas marcas de cámaras es que llegó un momento en que desarrollaron tantos modelos y tantos tipos de cámaras diferentes que hoy lo entienden más ya las empresas. Eso genera que se diluya un poquito la presencia de la marca y sobre todo que se hagan de un inventario de marcas y de modelos que es imposible de seguir. Entonces, en aquel momento, para sobrevivir, estas marcas deciden agruparse y forman entonces ICA o AICA, que significaba International Camera, que estaba en Dresde. Ahora, hay varios de estos modelos de cámaras que surgen y siendo cámaras de placas, es decir, no eran de rollo todavía. Sin embargo, ya habían surgido algunos de los primeros experimentos de cámaras de rollo. Todavía tenemos como esta, que eran de placas sensibles a la luz. Y es muy curioso porque estas cámaras tuvieron una gran aceptación y un éxito enorme por allá de 1910, 1912, 1914 y empezó el decaimiento. Entonces es un poquito irónico que AICA o ICA se haya dedicado con tanta fuerza a comercializar este tipo de cámaras, de las que se hicieron miles, cuando ya estaba en franca caída la venta de cámaras de placa, porque fueron sustituidas por las de rollo. Esta cámara, en primero, lo que podemos ver es que es difícil que la encuentres en buenas condiciones y que todo le funcione. En el caso de esta cámara, esta le funciona muy bien todo. Vamos a ver que tiene su objetivo doble y aquí vamos a encontrar al frente que es un objetivo Compur, que se le llama gemelar, y ahí también está la marca de la cámara. Ahora, estas cámaras todavía son consideradas de formato mediano, porque las cámaras de gran formato son las que son arriba de 9 por 13 centímetros, y esta en particular
generaba una imagen estereoscópica de 6 por 13 centímetros. Entonces es una cámara que, pues digamos, es todavía de formato medio. Esta cámara producía 2 imágenes y estas imágenes tenían una separación aproximada, muy parecida a la separación que tienen los ojos en el ser humano, que es más o menos de unos 6 centímetros, 6.4 más o menos centímetros. Y a la hora que salía la imagen y la revelabas y la imprimías, tenías que utilizar un visor especial para poderlas ver, pero el efecto era muy bonito, era un efecto en 3 dimensiones. Lo que se podía lograr, bueno, a principios del siglo XX, pues este es un avance muy grande, ¿no? Otro de los controles de esta cámara, vamos a verlo un poquito más de cerca, es el que se encuentra de este lado, un poquito oculto. Este es el control del diafragma y entonces lo puede uno subir o bajar para que vaya a través de las distintas aperturas de diafragma, es decir, tiene aperturas desde 4.5 hasta f/25. Entonces tenemos un lente con bastante amplitud. Si lo ponemos en 4.5, miren cómo la imagen se nota más porque está entrando más luz, pero a la hora que lo voy cerrando, este sería el diafragma f/25. Entonces me permite que entre muy poca luz, lo que me permitiría una profundidad de campo mayor, pero el tiempo de exposición se incrementa. En cambio, si abrimos el diafragma, aquí vemos cómo entra más luz y la exposición puede ser una exposición más rápida. Podemos ver aquí, si lo ponemos en la B, podemos ver la apertura del diafragma. Aquí está. Y ahora voy a cerrarlo, abrirlo y cerrarlo. Entonces puede ir desde f/25 hasta un f/4. Por todo lo que te acabo de mostrar, esta cámara es el mejor ejemplo de que la fotografía de antes se tomaba con otro tipo de tiempos, con otro tipo de actitud, no como es hoy en día, que hoy en día tenemos unos avances muy grandes de tecnología que nos permiten captar fotografías que a principios del siglo XX hubiera sido imposible captarlas, pero por toda la preparación que te he mostrado para hacer una toma, entonces podemos entender cómo hasta la estética de las imágenes que se generaban a principios del siglo XX era otra muy diferente. ¿Por qué? Porque tenía que prepararse la cámara, tenía que extraerse el lente, tenía que hacerse la composición, tenía que hacerse un montón de ajustes, y esto implicaba una toma mucho más cuidada en encuadre, en la composición, incluso también en la posición y la actitud de los que posaban como modelos. También, al ser una cámara en la que fotografías placas sensibles, estamos hablando de que por disparo generas un par de la misma imagen. Estamos hablando de que pues tenías que cuidar mucho cada toma, no podías hacer ráfagas, no podías hacer fotografías como las que hoy podemos hacer gracias a la tecnología, ¿no? Digamos que encontrábamos tomas que tienen hasta otra expresión. ¿Por qué? Porque la fotografía se tomaba con mucho más tiempo. Esta cámara ya contaba con tiempos de obturación relativamente rápidos, un 125avo y un 150avo de segundo. Eso nos permitía hacer ciertos congelamientos de imágenes. Sin embargo, en aquella época todavía se procuraba que lo que se fuera a fotografiar estuviera de cierta manera estático, o si tenía movimiento, pues que no fuera un movimiento muy rápido. Después de haber hecho la toma, imagínate, se tenía que sacar el respaldo para llevarlo a revelar o revelarlo tú mismo, y después de ahí hacer las impresiones. Este era el tipo de imágenes, una imagen doble hecha por el objetivo doble de esta cámara. Y pues bueno, aunque está un poquito borrosa ya por el tiempo y un poquito ya deteriorada la imagen, sí puedes alcanzar a ver cómo este tipo de imágenes son las que se hacían con esta máquina. Y ahora, estas imágenes eran tan cuidadas que se podían regalar, se podían dar como un presente, como un souvenir de viaje. Esta en particular es de la Catedral de San Pedro, entonces lo que nos habla también del tipo de recuerdos que se pueden obtener con esta cámara. A la hora de verla se tiene que usar un visor
que cruzaba estas dos imágenes, porque si te puedes dar cuenta es la misma imagen, pero al estar un lente de un lado y el otro separado a una distancia más o menos de 6.4 centímetros, o sea 64 milímetros, es aproximadamente la separación que tienen los ojos del ser humano. Entonces podemos ver que esto es lo que vería un ojo, esto es lo que vería el otro, y en el visor introducías esta tarjeta y tu visor tenía dos lentes que hacían la misma mezcla de estas dos a la distancia adecuada. Entonces a la hora que tú lo ves, lo veías con un efecto muy parecido a la tridimensionalidad, como algunos de los visores Viewmaster que se utilizan hoy en día. Entonces esto implicaba muchísimo trabajo, tanto previo a la toma, durante la toma y después de la toma. Imagínate el tipo de imágenes que se podía hacer y el costo que tenía hacer cada tipo de imagen. A ver, vamos a guardarla. Y se tiene que presionar estas trampillas a ambos lados para poder cerrarla y bajar la medida. Básicamente es eso. Y bueno, para finalizar, pues me gustaría mostrarte de nuevo esta cámara y espero que hayas aprendido hoy algo nuevo acerca de esto. Estas cámaras eran tan diferentes en todo el proceso que tenía uno que seguir para hacer una fotografía, que la misma fotografía se entendía de otra forma. Tomaba más tiempo y más preparación hacer todo. Entonces, pues espero que te haya servido de algo y vamos a dejarla en su lugar